todos ustedes los que me están viendo. Mi nombre es Rafael Ochoa y hoy he venido a hablarles sobre las fases y los niveles de Van Hill. Este nivel cuenta con tres características fundamentales, las cuales es que los objetos se perciben en su totalidad como una unidad, sin diferenciar sus atributos y componentes. La segunda característica de este nivel es que los objetos se describen por su apariencia física, mediante descripciones meramente visuales y asemejándolas a elementos familiares del entorno, que parece una rueda, que parece una ventana, que parece el techo de la casa. En sí no hay un lenguaje básico para llamar a las figuras por su nombre correcto. La tercera característica de este nivel es que no reconocen de forma explícita los componentes y propiedades de los objetos, los cuales ellos van a trabajar. Por ejemplo, ellos no podrían describir que la suma de los ángulos internos de un triángulo sería 180. Ellos en este nivel no lo reconocen de ninguna manera. Cuenta con cuatro características fundamentales, los cuales son: la primera sería que se perciben las componentes y las propiedades o condiciones necesarias y suficientes de los objetos y figuras. Esto lo obtienen tanto desde la observación como de la experimentación. Me he encontrado con casos que, por ejemplo, una niña le hice una evaluación sobre qué era un ángulo. Ella me respondió que el ángulo era la unión de dos líneas. O sea, es una condición necesaria y suficiente para describir lo que es un ángulo. La segunda característica fundamental de este nivel de análisis es que de una manera informal pueden describir las figuras por sus propiedades, pero no de relacionar unas propiedades con otras. Como muchas definiciones en geometría se elaboran a partir de propiedades, no pueden elaborar definiciones. La tercera característica de este nivel es que experimentando con figuras o objetos pueden establecer nuevas propiedades. Para ellos, sabemos de que el razonamiento de ellos puede ser persistente. La cuarta característica fundamental de este nivel es que no realizan clasificaciones de objetos y figuras a partir de sus propiedades. Antes de señalar las características de este nivel, conviene señalar que en el anterior nivel los estudiantes empiezan a generalizar, con lo que inician el razonamiento matemático, señalando qué figuras cumplen una determinada propiedad matemática, pero siempre considerará las propiedades como independientes, no estableciendo por lo tanto las relaciones entre propiedades equivalentes. Alcanzar este nivel significa que las figuras se describen de manera formal, es decir, se señalan las condiciones necesarias y suficientes que deben cumplir. Esto es importante pues conlleva a entender el significado de las definiciones, su papel dentro de la geometría y los requisitos que siempre requieren. La segunda característica de este nivel es que realizan clasificaciones lógicas de manera formal, ya que el nivel de su razonamiento matemático ya está iniciado. Esto significa que reconocen como unas propiedades que derivan de otras, estableciendo relaciones entre propiedades y las consecuencias de esas relaciones. La primera es que en este nivel ya se realizan deducciones y demostraciones lógicas, viendo su necesidad para justificar las proposiciones planteadas. La segunda característica de este nivel de deducción formal es que se comprenden y manejan las relaciones entre propiedades y se formalizan en sistemas axiomáticos, por lo que ya se entiende la naturaleza axiomática de las matemáticas. La tercera característica que cuenta en este tipo de nivel o clase de nivel de deducción formal es que se comprende cómo se puede llegar a los mismos resultados partiendo de proposiciones o premisas, lo que permite entender que se pueden realizar distintas formas de demostraciones para obtener un mismo resultado. Es claro que adquirido este nivel, al tener un alto nivel de razonamiento lógico, se tiene una visión globalizadora de las matemáticas. Como el nivel que casi ningún estudiante puede alcanzar. No es imposible, no estoy diciendo que sea imposible, pero sí es bastante complicado llegar a ese nivel. Y este cuenta con dos características fundamentales,
Y la primera sería es que se conoce la existencia de diferentes sistemas axiomáticos y se pueden analizar y comparar, permitiendo comparar diferentes geometrías. La segunda característica de este nivel es que se puede trabajar la geometría de manera abstracta, sin necesidad de ejemplos concretos, alcanzándose el más alto nivel de rigor matemático. La primera fase de los niveles de Van Gil, partimos de una pregunta o información. Pregunta para que nos dé una información. Es más que todo que determinar desde dónde vamos a enseñar a los estudiantes o acercarse lo más posible a la situación real de lo que saben los estudiantes. Es para analizar el punto de partida del profesor, para enseñar en consecuencia. Matemáticamente hablando, tiene una razón. Para ustedes, ¿qué es una razón trigonométrica? Congruencia, ¿qué es congruencia para ustedes? Parecido. Igualdad. Semejante. Equivalencia. Sí. Pregunta de información. Después de esta fase viene la orientación dirigida. Orientación dirigida es como, por decirlo así, partiendo de lo que ellos saben, dirigirlos a lo que yo quiero que ellos aprendan o dirigirlos a una mejor dirección. No puedo condicionar mi pensamiento ni puedo tratar de que ellos piensen como yo, simplemente los dirijo a un mejor razonamiento. Como ustedes se la saben. Seno, Coseno. coseno, Tangente. tangente, Cotangente. cotangente, Secante. secante, Y cosecante. cosecante, ¿verdad? ¿Por qué lo está dando? Está bien, o sea, esto es lo que yo necesitaba que ustedes me dieran. Ahora yo les voy a decir. Apréndanse la palabra Coca-Coca HH. Y después HH Caco-Caco. ¿En serio? Co-Ca, Co-Ca, HH. Y después al revés. HH, Caco, caca. Caco, Caco. Y ahí no es más fácil para ustedes. Por ejemplo, si ustedes aprenden seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Y si yo les digo, no, y dime cómo son cada una. Entonces tú dices, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Entonces yo estoy comparando estos dos triángulos. Comparo este ángulo. ¿Con qué lo compararía? ¿Con qué ángulo de este triángulo lo compararía? Bueno, ángulo recto. Con este ángulo, ¿verdad? Es que forma 90 grados. Aunque este ángulo es recto. Sabemos que este ángulo es recto. Ya. Sí. Lo dibujé, es un triángulo rectángulo. Si le pones una regla se llama regla. Pero esto, Así nos pegamos. sí. Estamos comparando este ángulo con este ángulo. ¿Con qué compararemos este ángulo? Obviamente, ¿con cuál? Si yo digo que es con este. No, puede ser. No, ¿verdad? Depende si los lados son iguales. Si los ángulos son iguales, lo pueden comparar con No, no señor. No son iguales. Este y este son iguales. Eso no hay ninguna discusión. Usted tiene que estar seguro de lo que dice. No, es que ¿con qué lo vas a comparar? No vas a compararlo con esto. Oye, Alguien porque te- no son iguales. Están en diferente posición. Bueno, este ángulo es... ¿Qué pasa si yo digo que este lado es igual a este? Congruente. Entonces, a partir de eso, ustedes deducirían que ese triángulo es semejante a esto. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo de 90 grados. O sea, los dos tienen ángulos de 90 grados. Tienen un lado igual y tienen un también. Porque la suma de La suma de ángulo, los lado, ángulo, rectángulos los es grados, los 80 coseno y los grados, eso. Y ahí si tienes dos Lado, ángulo, iguales, lado. ya se supone. Mira, ve. Eso que está escrito aquí no está escrito por casualidad. Cuando yo les explico si yo les digo que este lado es igual a este lado es igual a este, todos esos triángulos pongamos que todas las partes Opuesto por el vértice. son iguales a este. Opuesto por el vértice. Mira, esto significa lado, opuestos por el vértice. Esto significa Lado, ángulo, lado. lado, Ángulo, lado. Ángulo, lado, ángulo. lado. ¿esto qué sería? Complementario. Ángulo de 40. Correspondencia. Complementario. Complementario. Y si este es complementario, ¿este cómo sería? Suplementario. Suplementario. Un ángulo es complementario si La suma de 90 grados. son dos ángulos agudos. Y al sumarlos,
me da 90 grados. Eso formaría un ángulo recto. Si unimos los ángulos, eso sería un ángulo de 90 grados, eso se llama complementario. Y un ángulo suplementario es, por ejemplo, uno puede ser, sí, 180. La realidad es esa, pero tenemos este aquí, tenemos este ángulo, bueno, la clase. Tenemos que... bueno, este ángulo es suplementario con este. Bien. Lo que yo le quiero decir es que cuando tenemos una correspondencia lado, 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 los triángulos son congruentes, son semejantes, son iguales, son equivalentes, como ustedes lo mismo lo dijeron. O sea, si yo digo que si yo no tuviera que este lado es igual a este, que este lado es igual a este, que este lado es igual a este, si solamente tengo tres elementos iguales, yo deduciría que son suficientes para deducir que son congruentes, ¿cierto? Sí, señores. O sea, esto, la realidad es que yo doy esto como geometría 1. Pero como yo me doy cuenta, ustedes son estudiantes que fácilmente, si con la ayuda de un profesor, ustedes pueden llegar a eso, sin necesidad de pisar la universidad. ¿Sí o no, Paula? Y algo debe servir la primaria. Ahora, en la fase de orientación dirigida es donde prima la ayuda del profesor. El profesor se vuelve como una guía. El profesor debe tratar de llevar a sus estudiantes hacia él lo que quiere llevar. Debe existir una secuenciación entre las actividades que lleven a un aprendizaje a que comprendan, asimilen y apliquen lo que ellos saben. Después de esta fase de orientación dirigida, vamos a la explicación. Es una fase de interacción entre los alumnos, por eso es necesario que varios alumnos estén en un mismo salón, para que ellos entre sí recopilen todo lo que ellos saben, lo unan y lo generalicen. Es una fase de actuación que va dirigida a corregir el lenguaje de los alumnos, conforme lo requiere ese nivel. O sea, ya no podríamos estar hablando de suma, multiplicación, estaríamos hablando de, más que todo, productos, factores, cocientes. Es más que todo el mejor uso del lenguaje matemático. Ya para finalizar, no va a ser difícil para ustedes. Si por ejemplo tenemos esto que es igual a esto, esto igual a esto, esto igual a esto, por partes correspondientes de triángulos congruentes, o sea, si esta parte es correspondiente con esta, y esta parte es correspondiente por esta, y esta es correspondiente con esta, todos los elementos de ese triángulo correspondientes son iguales. O sea, yo deduzco enseguida que este ángulo, aunque no me lo den, yo lo deduzco. Este es igual a este. O sea, las partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Todas las partes de un triángulo, las partes correspondientes de un triángulo congruente son congruentes. O sea, que eso es difícil de entender. Si tenemos esto, pongamos. Si tenemos este ángulo, este lado y este lado, y este ángulo igual a este, el resto, si yo me atrevo a comparar. La sombra es. ¿Cómo decir que viene siendo la sombra? La sombra. El reflejo de otro. Reflejo. Bueno, no lo había visto así, pero sabes que sí. La sombra, sí. La proyección. ¿Sí o no? No lo había visto así de esa manera. Pero bueno, estuvo bueno. Chévere tu conclusión. Un aplauso. Bueno, También un aplauso. Teoría de la relatividad. ahora yo les voy a decir una cosa. Yo le voy a poner un ejercicio. La orientación libre. En este deben aparecer actividades más complejas referidas a aplicar lo anteriormente adquirido, tanto respecto a contenidos como el lenguaje.
más o menos raíz de 7. Eso nos da un número decimal. No sé si finito o infinito, no sé. Pero me doy cuenta de que por medio de... Ella lo resolvió por Pitágoras. Pero se puede resolver por otra identidad trigonométrica. Eso da raíz de 7 ahí. Pero yo no sé, en función trigonométrica, en este tipo de funciones trigonométricas, cuál me puede servir. Este es el ángulo. Ojo, les voy a decir una cosa. Cuando decimos cateto opuesto ¿a qué? Ahí al ángulo. Al ángulo, ¿verdad? Bien. Tienen que tener presente eso porque es que si yo, por ejemplo, le pusiera este ángulo aquí, ¿cuál es el cateto opuesto? 4, y eso es como una inconsistencia porque es que, aunque es un cateto, pero el cateto mayor, y el cateto mayor se viene llamando hipotenusa. O sea, eso es una inconsistencia, por eso tienen que tener presente a qué le están diciendo cateto opuesto, cateto adyacente. Vamos con eso. Que el ángulo ABE, este ángulo ¿Es igual o congruente? es congruente, semejante a este. La medida. Pongamos, Fácil. vamos a hacer una cosa. Opuesto por el Aquí escribimos las premisas. Vamos a llamarlo premisas porque no le estamos dando una clase de geometría. Premisas. Y aquí está la razón. O sea, cuando yo a ustedes les pido una razón del por qué hicieron algo, ustedes me lo justifican, ¿verdad? O sea, tú haces una acción. Tú haces una acción. Tú debes tener una razón por la cual la hiciste. Pero bueno. Entonces tenemos varios datos. Tenemos varias premisas, perdón. La primera premisa es que AB Es igual a veces. igual a BC. Esto es un dato que nos tiraron el dato. Dato dado, sí. Es por decir dado. Sí. EB es igual a DB. Es una premisa. Viste, dato tirado. Dato. Me tiraron el dato. Claro. DD. Ahí. Igual así. Siempre lo diría ya. Sí, el bendición soy yo. Yo quiero que ustedes me demuestren que este ángulo es igual a este y me den la razón por qué. Solo falta un paso. Solo falta un 2 pasos. cuarto. Faltan 2 pasos. Entonces, el ángulo AB, El triángulo. no, el triángulo, sí. A ver. Es Negro, BBC. ¿por qué le tienes eso allí, Nay? DBC. D, Es Tiene BBC. que ver en el mismo orden. D, B, C. BBC. Así sería imposible que se me mueva. ¿Por qué decimos eso? Por el postulado. Busquen de una lado a razón. lado. Opuesto por el verso. ¿Ah? Yo quiero que busquen una de esas razones por la cual este triángulo, el ABE, es congruente con el DBC. Quiero que me den una razón. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Lado qué? Lado. L era 3. Lado. Lado. Claro. Porque si tenemos 3 lados iguales, un lado, 2 lados, 3 lados, tenemos que esos triángulos son congruentes por el postulado de congruencia de lado. Esa es la razón por la cual este triángulo es igual a este. Y ahora yo quiero que ustedes También se puede decir que por llegamos a lado, eso. ángulo, lado. ¿Ah? También se puede decir que el lado, ángulo, lado, ¿no? Tiene algo, tiene un ángulo. No.
¿Cuál ángulo? Yo sé que eso ahí. Este. Ah. Este es el que vas a demostrar que es igual. ¿Cómo sabes si no son iguales? Yo ahorita te dije a ti una cosa. Si yo tengo un triángulo así y tengo otro triángulo así, tengo que un lado, un ángulo y un lado. Tengo un ángulo, un lado y un ángulo. ¿Sí te acuerdas de lo que te dije? O sea, si tenía un lado, A la sombra. un ángulo, la sombra. Bueno, yo les dije que esto qué. ¿Esto qué significa? Parte Correspondiente. Correspondiente, triángulo congruente. Congruente. Son congruentes. ¿Eso qué quiere decir? La parte del triángulo, o sea, los lados. ¿Cuál es la parte que es congruente Los lados. que estamos buscando? Los lados. El ángulo. O sea, tenemos lado, tenemos el ángulo. Vamos a hallar el ángulo. Pero decimos, eso se dice, por partes correspondientes de triángulos congruentes, este ángulo es igual a este. Porque si comparamos como ahorita les dije, si tenemos dos triángulos y los comparamos de tal manera, tenemos por lo menos tres semejanzas entre ellos, ya podemos decir que todo ese triángulo es igual al que está abajo. ¿Se acuerdan? El que yo hice aquí y después hice aquí. Bueno, por esa razón es que este ángulo es igual a este. Ángulo AB es congruente con el ángulo DC. Por partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. ¿Ya? ¿Qué es lo que no entiendes? Mañana no puede venir. Mañana seguimos la explicación, no te preocupes. Pero es que mañana yo no puedo venir. Mañana No, ok. tengo cita ¿Cómo se les ocurre? Esto nada más es No hoy. es malo. Ey, nada más es hoy. Mira lo que hice. por eso. Mira lo que te voy a explicar. Tú. Ey, tú. Si yo tengo este lado. Ey, mira. Si yo tengo que este lado es igual a este. Y tengo que este lado es igual a este. Y este lado es igual a este. ¿Yo qué puedo decir de eso? Que son congruentes. Todo son iguales. Son iguales. O sea que yo puedo decir que este ángulo es igual a este. ¿Sí o no? Porque son igualitos. O sea, si yo tengo dos triángulos igualitos, ya yo puedo decir que todas las partes que le corresponden a cada triángulo de esos son iguales. Ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal les ha parecido la congruencia entre triángulos? Coca. Pero estuvo buena la de Coca-Cola HH, ¿sí o no? Coca-Cola HH. Y esto, bueno, pues, esto normalmente se da en el primer semestre de la universidad, Un repaso. de licenciatura en matemáticas. Matemática. Eso lo dan también, o sea, pero nosotros, lo digo en nuestro caso. Aunque ellos por medio de lo que han aprendido, por medio de la orientación dirigida, pregunta, información y explicación, ellos deduzcan hacia lo que quieren aprender. Estas actividades que el profesor use para llevarlos a lo que él quiere aprender deben ser lo suficientemente abiertas. Lo ideal son problemas abiertos, que los estudiantes puedan abordarlo desde diferentes la integración. Se trata de crear una red interna de conocimientos aprendidos o mejorarlo, que sustituya la que ya poseía. Sabemos de que puede ser persistente el razonamiento de ellos, pero sin embargo la idea es que podamos señalar que en esta estructura de actividades se puedan integrar perfectamente los razonamientos y las actividades de recuperación para que ellos lleguen a un mismo conocimiento. Ahora no pueden entrar en Facebook. Bueno, pues les agradezco su tiempo. Para una próxima ocasión, ayuda a lo que necesiten en matemáticas. Me dicen que yo les ayudo y si quieren seguir aprendiendo de esto me comentan. Ya. Desde la Claro, clase. gracias.